Aquaterra abre sus puertas. Acércate a Bricor Arroyo Sur en Leganés y descubre la tienda más grande con animales de Bricor. Más de 600 metros cuadrados de innovación para mascotas con 2 acuarios XXL con peces raya, gran exposición de peces, zona agility, peluquería canina, pájaros exóticos, roedores, perros, gatos y un largo etcétera. Ven este sábado 19 de noviembre a las 5 de la tarde y podrás ver una exhibición de perros para mayores y pequeños, nuestra promoción de inauguración y mucho más. Te esperamos. ¿Escribes? ¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos, conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Muy buenos días, queridos amigos de Despierta Serezade. Aquí nos tenéis fieles a la cita, un viernes más. Con un poquito de retraso porque el centro de Getafe está imposible. Pero bueno, os pedimos perdón. Aquí nos tenéis, nos encontramos inmersos dentro del género de novela histórica. La semana pasada contamos con Sara Esturillo y Carolina Molina, miembros de la Asociación de Jornadas de Novela Histórica de Granada, que, por cierto, este pasado fin de semana, como bien sabéis, celebraron una convención por todo lo alto en esta maravillosa ciudad. Congreso al que por supuesto asistimos. Después intentaremos contaros algunos detalles. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Pues nuestros queridos compañeros de Tartarus, Alex Román, Sara Esturillo y Verónica Cervilla. Hoy crearemos nuestro propio ranking de imprescindibles de este género. Promete estar muy reñido. Ya lo veréis. Por supuesto, volvemos con nuestras secciones fijas, el taller literario de José Pimat y nuestra querida Marian Navarro con su efemérides. Quedaros con nosotros y dejaros seducir por Serezade. Bienvenidos. No uses mi cuerpo. El Ayuntamiento de Getafe te invita a participar en la campaña contra la violencia machista con multitud de actos reivindicativos. Getafe, ciudad igualitaria, dice basta ya a la violencia de género. Juntas y juntos lo conseguiremos. Más información en getafe.es y en el Centro Municipal de Mujer e Igualdad de Getafe. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Anécdotas, curiosidades, escritores, premios Nobel, obras literarias. Este espacio, dirigido por Marian Navarro, nos sorprende cada día más. Marian, comprometida profesora, alumna exigente, filóloga, cuenta con un blog donde podréis ampliar todas las pinceladas que aquí damos. Educación, nuestro empeño. Buenos días, Marian. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues preocupada estaba ya. El centro de Getafe está imposible. Que es terrorífico, ¿no? Ya te digo. Muy bien, pues venga, vamos a avanzar rápido. Mira, bien. hoy es el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos. Fíjate que siendo, como ha sido siempre, una baza importantísima para luchar contra las enfermedades infecciosas, si hay abuso resulta que las bacterias se adaptan y ya no las ataca. Claro. Así que se creó este día con el objetivo de concienciar a la gente, sobre todo a los doctores, para que
lo usen lo más moderadamente posible. Y en cuanto a autores y premios Nobel que tenemos en esta fecha, de 1953 nació César Miguel Rondón, que aunque no fuera un literato en el sentido estricto de la palabra, como escritor, periodista, locutor y tal, se interesó por el mundo de la salsa y entonces hizo una compilación que no hay otra igual en el mundo. Le llamó El libro de la salsa y quizás es el texto más importante sobre este tema. En el año 66, Jorge Camacho Cordón, poeta en esperanto y castellano. De 1995 trabaja en Bruselas como intérprete de inglés y finlandés, con lo cual sabe de lo que habla y cómo habla. Fue miembro de la Academia de Esperanto de 1992 hasta el 2001, pero presentó la dimisión porque no le gustaba cómo llevaban lo del movimiento. Ha publicado dos obras, lo diré, dos compilaciones también de dos antologías de poemas escritos tanto en esperanto como en español, que se llamaron Celacantoj y Saturno. Y ya que hablamos de esperanto, pues vamos a comentar un poquito sobre él. Resulta que el Lázaro Zamenhof en el año 1887, cuando tenía 27 años, pues era un judío ruso hablante de profesión oculista que le dio por pensar que las lenguas, pues aprender tantas lenguas como hay en el mundo, pues era muy difícil. Con lo cual empezó un estudio concienzudo de las raíces lingüísticas y se dio cuenta que en realidad son tres las raíces de las que vienen las lenguas. Las lenguas caucásicas, que vienen del antiguo indoeuropeo, las lenguas orientales, como Japón, China y la India, etc. Y luego las de origen europeo. Entonces hizo una recopilación de estas lenguas, unas reglas, y con eso creó el esperanto. Este vocabulario del esperanto viene sobre todo de las lenguas de Europa occidental, pero la sintaxis y la morfología son tan sencillas como las raíces eslavas, de manera que los morfemas, que son los que forman las palabras, en realidad las raíces, los sufijos y los prefijos, pues son invariables y entonces a raíz de ellos se pueden combinarlos y hacer distintas palabras. Así creas una lengua, pues yo qué sé, como poner, por ejemplo, el alemán, que está hecho en base a raíces y a palabras cada vez más largas añadiendo prefijos y sufijos. Bueno, pues mira, he traído un ejemplo porque me ha hecho mucha gracia. He entrado en la web de ellos y te dicen las frases que a nosotros nos resultan tan conocidas, nos la dicen en esperanto. ¿Me ayudas? Esperanto. Sí, claro. Yo la primera entonces... Voy a intentarlo. La frase es: las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Sería Kuketog, ebligas, ani oferi, piani, servoj. Complicado, ¿eh? Bueno, si continúas navegando, aceptas el uso que hacemos de las cookies. Y se dice: se bienirás, nian, pagarón, bi aceptación. Lo tuyo suena mejor que lo mío. Menos el aceptas ese, no veo mucho parecido. Pero siempre será más fácil aprender en una sola lengua que tantas, ¿no? Sí, digo yo que sí, la verdad. Bien, pues vamos a ver los fallecidos en esta fecha. En 1957, Alberto Álvarez de Cienfuegos, escritor, periodista, poeta y dramaturgo, que tiene como ópera prima Andantes, de 1910. La guerra civil, pues como con tantos, como no quiso someterse y colaborar con el movimiento nacional, pues cayó en el desprecio y fue un poeta y dramaturgo casi olvidado. Repudiado, En el 2010 murió Alfonso Canales, poeta y crítico literario español que formó parte del grupo editor de La Caracola, una importante revista de la época. Era presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y en Andalucía miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua y de la Real Academia de la Historia. Su biblioteca tenía casi 20.000 volúmenes y la donó a la biblioteca de Málaga. Y por último, desde 2011, Daniel Sada, un escritor mexicano, que dicen que su obra es como barroca y tragicómica, pero parece ser que la renovación de la novela mexicana vino sobre todo
por el título Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Ujú, Recibió también en el 2008 el premio Herralde de novela por Casi nunca. ujú. Y horas antes de su muerte no se le pudo notificar que había sido, que se le Premiada. había concedido el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011 en la categoría Lingüística y Literatura. Ostras. Y con esto, pues yo en bizcocho, pues vamos a escuchar, que estoy muy interesada yo con la novela histórica, ¿vale? A ver qué tal, muchísimas gracias. Recordar a nuestros oyentes que si queréis, pues eso, ampliar toda la información que hemos estado viendo en tu página mnacademiaenlinea.com. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y te escuchamos el viernes de la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Un beso. Continuamos el programa. Nuestra siguiente sección es una herramienta muy útil para cualquiera de nosotros, escritores, aprendices o aficionados. Damos paso a nuestro taller literario. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. Este taller no podría ser el mismo sin ese hombre paciente y metódico, autodidacto como él se define, generoso, José Pimat, nuestro profesor de estructura narrativa. Recordaros que estos valiosos consejos que nos da los imparte en su curso online, donde tendréis, si estáis interesados, clases personalizadas, ejercicios prácticos, correcciones exigentes. Tenéis toda la información en su blog, comoescribirbien.com. Buenos días, José. Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Esta semana abordáis un tema que últimamente parece que a veces se prescinde bastante para dar agilidad, como si únicamente nos importara solo la acción. Me refiero a la ambientación con mayúsculas. Sí. La ambientación es un elemento importante dependiendo, claro, del tipo de novela. Por ejemplo, si se trata de una novela de carácter psicológico, la ambientación tiene menos peso. Claro. Pero imaginemos, por el contrario, una novela de ambiente histórico, una novela histórica en la cual el lugar en el que se desarrollan los acontecimientos o el tiempo, la época en el que se desarrollan, pues tiene mucha importancia y hay que estar muy bien documentados. Sea como fuere, casi siempre necesitamos unas pinceladas, por lo menos los lectores, para situarnos. ¿Dónde está el personaje? ¿Qué hace? Porque yo creo que, pues eso, directamente será por tópicos, pero ya nos imaginamos la escena y vamos viendo que también influye sobre la persona, ¿no? Entonces, sin duda es muy importante y hay en algunos libros, como decía, pues eso, que yo por lo menos lo echo de menos. O sea que me interesa mucho este tema. Cuéntanos un poquito, ¿qué ingredientes tiene la ambientación para hacer una buena ambientación? Claro. Sí, muy bien. Pues los ingredientes principales son relativos al lugar y al tiempo, fundamentalmente al lugar. Es decir, dónde transcurre la acción de la novela, los acontecimientos, en qué lugar, en una ciudad, en el campo, en dónde. La época, lógicamente, no es lo mismo si ambientamos la novela en la Edad Media que en la actualidad. La época, también la duración, es decir, qué intervalo de tiempo dentro de la historia pues transcurre, si es un año, si es una generación entera. Y por último, pues el propio conflicto, porque imaginemos que ambientamos nuestra historia en un pueblo pequeño que es muy opresivo para un determinado personaje, pues ese mismo lugar se convierte en el propio conflicto y ahí la ambientación juega un papel importante
porque hace de correa de transmisión entre ese conflicto que tiene el personaje o los personajes con el propio lugar, ¿verdad? Claro, es algo intrínseco, sí, muy relacionado. Uh-huh. Después, pues, ¿qué consejos podemos dar para ambientar nuestra novela? Sí. Bueno, es importante elegir el lugar porque nos va a permitir un juego, por ejemplo, de contrastes. Es decir, si tú ambientas tu novela en el Mediterráneo con mucho sol, con alegría, etcétera, etcétera, pues, y si pones un personaje melancólico, pues eso va a ser un contraste que el lector va a detectar inmediatamente, ¿no? Y se va a preguntar por qué. Se va a preguntar por qué ese personaje en un ambiente alegre, en un ambiente propicio para la alegría o para el buen humor, pues está de esa manera, ¿verdad? Sí. Que puede ser debido a muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Puede ser un trastorno, desde un trastorno mental a un conflicto importante que tiene con su familia, con otro personaje, etcétera, etcétera. Sí, también es cierto que hay muchos ambientes que ya como que te predisponen a algo lúgubre, tipo un cementerio o estar en una montaña, aislados, perdidos, ¿verdad? También. Por ejemplo, está muy todo esto la ambientación está muy unida al género. Sí. Si tú pretendes hacer una novela de terror, ¿verdad? Como tú estabas sugiriendo, pues no la vas a ambientar en un sitio alegre y abierto. Buscarás sitios lúgubres, sitios así... recónditos más apartados, con niebla, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es como si quieres recrear la historia de Jack el Destripador, pues no lo vas a hacer en una ciudad mediterránea, lo harás precisamente en el Londres neblinoso de la época, ¿verdad? Claro, sobre todo para que el malo pues tenga, su rinconcito y se pueda sentir un poco más cómodo para hacer sus fechorías, ¿no? Pues sí, así es. Otro consejo que se puede dar importante es que la ambientación no ahogue la historia, porque lógicamente si tú pones mucho el peso en la ambientación, la historia puede quedar desdibujada, ¿verdad? Sí. Siempre hay que mantener un equilibrio entre todos los ingredientes, digamos, narrativos, para que el guiso, vamos a decir así, el guiso que nos salga sea sabroso, ¿verdad? Si pones demasiada sal, vamos a suponer que la ambientación fuera la sal. Pues si pones demasiada sal, pues el guiso te va a salir muy salado, ¿verdad? Sí, es verdad. Ha habido, la temporada pasada, por ejemplo, poníamos un ejemplo del Señor de los Anillos, ese capítulo de los Ent que era tan incomestible porque eran casi 100 hojas describiendo, que es un libro muy muy bueno. Sara Esturillo, que está aquí con nosotros, me está diciendo te mato, me hace con las manos porque yo sé que le gusta, pero tenemos que ser realistas. Sí, no, hay fans auténticos muy duro, del Señor de los Anillos y no te puedes meter con ellos. No, pues yo me he liado la monta de la cabeza. Hay fans de la Guerra de las Galaxias y no puedes decir ni pío porque te crucifican. Pero bueno, las cosas son así. Me encanta El Señor de los Anillos, pero es denso en descripciones y muy metódico. Sí, bueno, precisamente el riesgo que acababa de comentar respecto a que la ambientación puede ahogar la propia historia, pues tú acabas de poner un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algún consejo más? Bueno, sobre todo que tiene que haber siempre un motivo para ambientar la historia. Sí. El motivo puede ser el lugar, la época, lo que sea, ¿verdad? Sí. Pero un motivo importante para que el ambiente transmita al lector algo. Sí. Y eso normalmente es a través de la atmósfera que se crea en las novelas, en las narraciones, se crea
una atmósfera debido precisamente a la ambientación, ¿verdad? Sí. Luego, pues otro consejo importante es documentarse muy bien, porque lógicamente si ambientas tu historia en la Edad Media, pues tendrás que documentarte sobre pues, las costumbres y el tipo de viviendas, etcétera, de la Edad Media. Claro, y más en concreto de la época concreta. No es lo mismo el siglo XI que el siglo XIII o el XIV, ¿verdad? No, ni mucho menos. Pues todos esos detalles hay que tenerlos muy en cuenta. Sobre todo para que creemos algo de calidad, algo coherente, algo creíble, porque... Exactamente, es decir, una de las cosas más importantes en la narrativa es la credibilidad, la verosimilitud del relato. El lector tiene que encontrarse tan a gusto que piense que está en ese momento. Por ejemplo, en la novela esta de Umberto Eco, El nombre de la rosa, pues está también documentada la historia y tan bien escrito en la narración, me parece que realmente estés en la Edad Media con los franciscanos en un convento o en un etcétera, ¿no? Y entonces te suena todo mucho más verosímil. Sí, partimos de la base. Borges, había una cita de Borges que decía algo así como que contamos los escritores con que el lector o los lectores van a creer lo que escribamos. Pero, claro, van a creerlo entre comillas. Quiero decir que también te lo tienes que currar y ponérselo fácil, porque si no... por supuesto. No lo van a seguir leyendo. El escritor tiene que crear una narración que sea creíble y que el lector se pueda creer, porque si no se la cree, pues va a decir, esto es literatura, entre comillas, ¿verdad? Sí. Pero algo como despectivo, esto es literatura, no me lo creo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado con todo. Con todos los elementos narrativos, no solo con la ambientación, pero en el caso de la ambientación poner un poco más de cuidado, porque son elementos que el escritor en principio no tiene por qué dominar, si se trata de una época histórica o de un lugar apartado. Incluso, por ejemplo, pues si tú haces una novela de ciencia ficción, pues tienes que inventar una ambientación que sea creíble dentro de que es ciencia ficción y que es imaginación y que es fantasía, pero tienes que hacerlo creíble al lector. Muy bien, pues apuntados, recogidos tus apuntes, lo tendremos muy en cuenta. Cuéntanos, ¿qué tenéis para la semana que viene? Para la semana que viene tenemos el espacio en la literatura, pero ya el espacio como algo ya más concreto. Ajá. No como una parte de la ambientación, sino como algo concreto y específico. El espacio en la literatura. Muy bien, bueno, pues te seguiremos a través de Facebook y de tu blog comoescribirbien.com. José Pipón. Muy bien, Maribel. Encantado de nuevo de haber estado con todos vosotros. Encantada de tenerte aquí cada viernes. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Igualmente. Adiós, adiós. Pues continuamos nuestro programa. Podemos adentrarnos en tierras conquistadas. Árabes con miradas de halcón persiguen nuestra senda. Cristianos venidos a menos se prestan a socorrernos sin que sepamos cuál será el precio por su ayuda. Odaliscas hermosas traídas de lejanas tierras con cuerpos sinuosos y voces de sirena que jamás podremos mirar, menos aún tocar. Inquisidores de alma negra nos persiguen como a los judíos en Toledo. Saltamos de página y descubrimos cumbres borrascosas, ambientes gélidos y grises, maldiciones en la voz rasgada de Heathcliff. En otro párrafo, un hombre sin nombre al que despojan de su ropa, de todo lo que es y fue, en un holocausto sin precedentes. Construimos catedrales, nos adentramos en el juego de la seducción perdiendo la inocencia. Asistimos a una presentación en la más purista sociedad neoyorquina. ¿Qué género puede hacer tangibles muros desplomados, devolviendo el lustre de la vida que tenían antes? ¿Cómo podríamos imaginarnos esos hombres y mujeres? ¿Cómo vivieron? ¿Quiénes eran? Sin que la palabra pueda darles su voz. Continuamos nuestro ciclo de novela histórica. Tomad asiento, compañeros.
La semana pasada inauguramos este nuevo ciclo de novela histórica en el que Carolina Molina y Sara Esturillo, quien está aquí con nosotros hoy, de Jornadas Históricas de Granada, nos ayudaron a definir qué entendemos por novela histórica. Por un lado, la novela histórica puede basarse en un hecho que desencadene la historia, nuestra novela, por ejemplo. Por otro lado, puede ser el hilo conductor en el que se desarrolla la historia o que marque el destino de los protagonistas. Hay más planteamientos. Estos son dos que difieren, pero ambos definirán a los personajes, marcarán sus caracteres, sus decisiones, las acciones. Son variables que encuentran además siempre un punto fijo en el que todo el mundo creo que coincidiría. La novela histórica no es una simple fecha, no es un modo de vestir. Es una ardua labor de documentación para recrear el ambiente donde florecerá nuestra historia. Después de señalar el anzuelo para Sara Esturillo... Hola. Hola, buenos días. Con esta premisa que intentamos no olvidar, volvemos a la carga con un prometedor ranking donde intentaremos situar las obras de referencia de este género. Nuestros imprescindibles, aquellos sine qua non, entenderíamos la novela histórica. Me acompaña en el plató Sara Esturillo, compañera de reseñas, miembro de la revista literaria Tartarus y también de Jornadas Históricas de Granada. Espíritu inquieto donde los haya. Y por si fuera poco, estudió un máster de edición. Una joya. Se hace lo que se puede. Al otro lado del teléfono, otra compañera de Tartarus y de este programa, nuestra querida Verónica Cervilla, profesora de inglés, autora de Poker Kingdom, novela que reseñamos la temporada pasada, que además acaba de traducir a inglés. Otra inquieta por naturaleza, otro diamante en bruto. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí con ganas de empezar, ¿eh? Ya veo. Tenéis buena representante allí para la novela histórica. Le vamos a hacer a Sara. Veremos. El combate se presenta interesante. Muy interesante. Faltaría en este trío Alex Román, nuestro caminante en la sombra, que por motivos laborales no puede estar presente. Alex, genuino trovador, el más real de los soñadores, no le perdáis de vista y si tenéis oportunidad de echar un vistazo a sus relatos, os sorprenderán. Bueno, bienvenidas chicas, gracias por estar con nosotros en directo. Antes de escuchar el audio que habéis preparado, primero, varias preguntas. ¿Qué criterio habéis seguido? ¿Qué os ha costado más a la hora de hacer el ranking? Y si habéis descubierto alguna novela prometedora. Ahí os lo lanzo. Bueno, yo comentar que el criterio que he intentado seguir ha sido, por una parte, salirme de la preferencia personal e intentar ofrecer algo que sea interesante para quien escuche el ranking. Y luego también decir que me he movido abiertamente y sin ningún empacho hacia la novela de autor nacional. He querido romper una lanza por lo nuestro porque en novela histórica es muy fácil irse al bestseller y a lo que vende muchísimo en todas partes, pero la novela histórica es potentísima en España. Tenemos muchísimos buenos autores que hacen cosas magníficas, así que sí. Te voy a interrumpir porque doy fe de ello. Este fin de semana en las jornadas históricas ha sido brutal. Sí, exactamente. Así que he querido que la mayoría de los títulos que aparecen en el ranking sean de autores nacionales, españoles. Verónica, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Has seguido Pues en esta ocasión yo tengo que confesar que nos hemos dejado asesorar bastante por Sara, porque teniendo una miembro de la Asociación de Novela Histórica de Granada, pues nos hemos dejado asesorar bastante. Pero coincido con vosotros y coincido con el criterio de Sara en que en este género en particular en España tenemos joyas. O sea que bastante de acuerdo con el ranking. Es cierto que solemos tender a irnos fuera, pero lo dicho, después de haber visto las jornadas, de haber estado en las jornadas, ya conocíamos a muchos autores españoles. Pero Blas Malo, bueno, luego hablaremos un poquito de ello, pero la verdad es que sorprenden. ¿Qué os ha costado más a la hora de hacer el ranking? A mí, de primeras, que cuando empecé a hacerlo, me dio la impresión de que no había leído tantas novelas históricas como creía. De repente me quise poner a pensar en títulos concretos y dije, ¡ostras! Me di cuenta de que hay muchos clásicos
o digamos esos imprescindibles del género que uno tiene que haber leído para decir, bueno, conozco los pilares sobre los que se asienta el género hoy en día y me di cuenta de que hay muchos que no he leído. También es cierto que, sobre todo, lo que intentamos es hacerlo de la manera más objetiva posible y como los más grandes o los más imprescindibles, pero hay un montón de libros que nos hemos leído que para nosotros sí son súper importantes y quizás pues para el resto de la gente no. Exacto, ¿no? Eso de primeras me hizo tambalearme un poquito, pero bueno, me recuperé rápido y sí es cierto que me ha llamado mucho la atención tu última pregunta, eso de si hemos descubierto alguna novela prometedora, porque buceando descubrí una novela que la he introducido en el ranking como un guiño también a ti, que sé que es de una época que te gusta. Y automáticamente empecé a leerla, la compré, la empecé a leer y es una maravilla. Así que la recomiendo, ahora la diremos, la recomiendo encarecidamente. Pues me alegro. Ya me descubriréis a ver cuál es ese guiño que tenéis preparado. Verónica, ¿alguna obra que a ti te haya llamado la atención o que te apetezca leer? Pues de todas las que hemos escogido en el ranking, no sé si puedo desvelar alguna. Sí. Pero sí que hay algunas, sobre todo hay una época histórica que a mí me fascina, que es Roma. Sí. Así que algunas de las que hemos incluido que van directamente a esa época histórica, que yo, por cierto, no he leído, sí que me voy a animar y voy a leerlas. Ahora descubriremos cuáles. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a por el ranking. Gaby, cuando quieras. En el número 10 os vamos a recomendar El impresor de Venecia, de Javier Azpeitia. Esta novela recoge los orígenes de la edición en los primeros siglos de expansión de la imprenta y al mismo tiempo nos hace reflexionar ante la posibilidad de que la historia que buscamos conocer no sea la que finalmente encontremos. Este es un libro sin duda para los que aman de verdad los libros. Como siempre, nos va a faltar espacio para hablar de todos los libros que quisiéramos mencionar, así que en el número 9 vamos a hacer un totum revolutum de todos esos libros que suelen acaparar las listas de bestsellers y en las que suele haber mucha presencia de novela histórica. Hay que hablar de Los pilares de la tierra, de Ken Follett, o del Médico de Noah Gordon, aunque son solo dos ejemplos, y que si los trasladamos a España, creo que tienen su reflejo en novelas como Te daré la tierra, de Chufo Llorens, o El sanador de caballos, de Gonzalo Giner. Más recientemente, por ejemplo, se han publicado El castillo y La ciudad, de Luis Zueco, todos ellos autores valiosos que aportan mucho a la novela histórica. Y en el puesto número 8, Never Home, de Leigh Hunt, publicada por Blackie Books en España con su título de Ella es más fuerte, y con el que queremos hacerle un guiño a Maribel, que sabemos que tiene debilidad por la historia norteamericana. Esta es, entre muchas cosas, la historia de las mujeres que participaron, disfrazadas de hombres, en la Guerra de Sucesión. Una novela que rompe con el papel pasivo que la mujer, demasiado a menudo, parece condenada en la novela histórica. En el número 7 os proponemos Soldados de Salamina, de Javier Cercas. Esta novela recoge en una narración doble, por un lado la de Cercas indagando en el pasado y por otra la del propio relato, producto de su investigación, la obsesión por la reconstrucción del pasado, las dificultades de los discursos dominantes y la necesidad de la memoria como complemento de la historia. Para el número 6 hemos escogido Salamina, de Javier Negrete, un autor del que ya hablamos cuando debatimos sobre la novela fantástica, pero que ahora se posiciona ante la novela histórica en una novela sobre las guerras médicas que enfrentan a los persas con las ciudades-estado griegas, que a su vez pues, se alían ante la necesidad de frenar el avance de este enemigo. En el puesto número 5, La voz dormida, de Dulce Chacón, la novela de los que se vieron obligados a guardar silencio, a callar su voz por la represión de la guerra española. Un grupo de mujeres encarceladas relata su vida antes de entrar en la cárcel, y al hilo de esto muestran sus convicciones, sus miedos y sus miserias. Al mismo nivel, muchas otras autoras españolas de la segunda mitad del siglo XX recogen estos episodios, tales como Ana María Matute o, más recientemente, Almudena Grandes.
En nuestro número 4 vamos a proponer una joya que habla sobre el mundo de Roma, Saga de Roma de Colin McCulloch, con títulos como El primer hombre de Roma o La corona de hierba, que recrea los últimos años de la República y el ascenso al poder de Julio César. En el número 3 hemos situado a uno de los autores de las letras españolas más importantes de nuestra historia, Benito Pérez Galdós, y sus episodios nacionales. Él retrata la España del siglo XIX con un tono costumbrista que refleja a la perfección la sociedad de aquella época. Y en el puesto número 2, El puente de Alcántara, de Frank Baer. Esta obra recrea la aceptación multicultural de la península ibérica en el siglo XI, por medio de 3 figuras dispares: un joven soldado cristiano, un poeta musulmán y un anciano médico judío. Y en nuestro número 1 os proponemos Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Es notable que muchos de los ejemplos canónicos de lo que debe ser o lo que universalmente se ha considerado que debe ser una novela histórica se desarrollan en el marco de la antigua Roma. Así, a su altura tenemos a Yo Claudio, de Robert Graves, a Juliano el Apóstata, de Gore Vidal, o Los idus de marzo, de Thornton Wilder, también como ejemplos necesarios de este tipo de novela. Bueno, pues volvemos después de escuchar el audio. A ver, os tengo que decir que tenéis novelas, habéis puesto novelas muy buenas. Es cierto que habéis intentado ser muy objetivos, porque sí, yo hubiera puesto ahí novelas a saco. Hemos puesto novelas muy potentes. Muy potentes. A ver, es cierto que en el ranking número 1 en Memorias de Adriano es difícil poner Memorias de Adriano y quizás no poner Los idus de marzo, que también es pues un novelón. Bueno, yo ahí Claudio. Ahí me dejé llevar más ahí sí me dejé llevar por un criterio subjetivo, y es simplemente que porque a mí la forma en que está narrado Memorias de Adriano me marca la diferencia, esa narración interior absolutamente subjetiva del emperador Adriano en una carta a su sobrino, es absolutamente maravillosa. Los idus de marzo me costó más por esa, no sé si es precisamente por ser esa suma de muchos documentos diferentes en los que se pretende construir la historia, no me atrapó de la misma forma. Pero si te das cuenta, se va viendo cuál es la conjura. Sí. Y yo creo que es una trama brutal. Por eso te digo que yo creo que es diferente. Bueno, la trama del asesinato de Julio César es que no necesita ayudas novelescas, ya lo tiene todo. Lo tiene todo, pero vas viendo cómo se va movilizando, porque no fueron uno, no fue uno. Para nada. Fue, bueno, todos. Tenía más agujeros que un colador cuando acabó el señor. Sí. Tú también, Pluto, dijo. Quo Vadis Domine, además de un premio Nobel de Sienkiewicz, siempre lo diré mal. La columna de hierro de Taylor, donde además se demuestra un Cicerón. Esto estuvo el hombre trabajando 9 años. Pero bueno, la verdad es que aquí lo habéis tenido bastante difícil. Un número 1 muy, muy bueno, Verónica. Muy potente, ¿eh? Es un libro difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que habéis acertado totalmente. Habéis puesto en Puente Alcántara. Sí, el número 2 es quizá la concesión subjetiva por excelencia. Ese 2 está ahí porque me gusta. Porque es un gran libro. Además, uno de esos libros de recomendación de librero, uno de esos libros que yo no habría descubierto por mí misma, sino que fue un librero el que me dijo: a ti te gustan estas cosas, léete esto. Y acertó el hombre, y todavía se lo estoy agradeciendo. Fíjate, El puente de Alcántara. Yo, a ver, de forma muy mía, muy subjetiva, ya que hablamos de cosas subjetivas, pondría a la Carmen de Prosper Mérimée. O sea, para mí Carmen es una delicia, una gozada. Pondría El corazón de piedra verde de Madariaga, que es muy, muy bueno. Pondría Dickens, que es complicado.
Pondría, por ejemplo, esto sé que no os va a gustar mucho, pero y Sara pondría quizás a La Triste de Pérez Reverte, El maestro de esgrima, y hay una obra que es Días de cólera, Sí. que es muy parecido quizás a esos episodios nacionales de Galdós que habéis recogido. Sí. Bueno, Yo voy a coincidir con Maribel en cuanto a Charles Dickens. A mí, voy a hacer un guiño aquí a mi vena británica, pero a mí me faltó Historia de dos ciudades. Es que es difícil, es muy difícil porque, claro, es un ranking y tenemos que intentar meter, se tienen que intentar meter los mejores, pero claro, es complicado. Y tú también sé que echas de menos Los Miserables. Sí, bueno, ahí tengo una discusión un poco con Sara. Quizá a lo mejor no es una novela histórica de estilo puro, pero sí creo que describe muy bien la época en la que se cuenta la historia. Yo voy a votar un poco ahí por Los Miserables. hombre, me estáis tocando la vena sensible, porque yo tengo debilidad por Víctor Hugo y Víctor Hugo me encanta, pero no está aquí porque ya tendremos el eterno debate sobre qué consideramos novela histórica cada una. Y a Arturo Pérez Reverte no le he metido en este ranking porque, como ya te he comentado alguna vez, Maribel, yo tengo también debilidad por este hombre, me gusta mucho cómo escribe, pero sus novelas históricas son lo que menos me gusta de él. Yo a La Triste sé que le gusta a mucha gente, pero no es lo que más me gusta de Pérez Reverte. De Pérez Reverte que todo el mundo se lea El pintor de batallas y luego ya hablamos. Es una novela muy buena, pero a ver, nuestra querida Sara Asturillo es muy purista, muy purista. Entonces, para ella tiene una concepción muy clara de lo que es novela histórica. El resto de los mortales abrimos un poquito más la mano, pero bueno, oye, es algo que está ahí. Sí, bueno, yo lo tuve que establecer de una forma muy fija, por así decirlo, lo que consideraba novela histórica, no por nada, no por ninguna otra, no por nada más que por el hecho de que me dediqué a estudiarla en su momento a nivel académico, y en esos ambientes pues tienes que dejar muy definido lo que vas a tratar. Y por eso que yo me ceñía a novelas en las que el tema central, el eje de la trama, digamos, el motor que mueve la novela es la historia en sí misma. Y ahí pues sí es verdad que me dais palos por todas partes. Sí, porque ahí discutíamos, y sé que seguro que Verónica y Alex, ¿a que sí? Habéis discutido con ella ahí un poquitín. Bueno, en realidad nos fiamos mucho de Sara, ¿eh? En este género se sobre fían todo. demasiado de mi criterio. O sea, que la habéis dejado hacer, partir la pana. Sí, hemos dicho, este es tu sitio, esto es lo que a ti te gusta, venga, eres libre. Es curioso, yo hubiera metido, hay libros muy muy buenos, pero esto, como decía antes, es subjetivo. Quizás porque yo no soy tan purista como nuestra querida Sara. Yo entiendo más, es un marco que tienes que recrear muy bien, en el que se desarrolla la historia de los personajes. Ojo, no entiendo que todo es histórica, pero por ejemplo, hay libros como Shogun de James Clavell, que es un libro que recomiendo. Si a la gente le ha gustado El último samurái, le va a encantar este libro porque es igual, es exactamente igual. Dos mundos que se chocan y que se abrazan en esta misma línea. Todo el mundo seguro que ha visto la película de Ana y el Rey. Pues es un libro, es real, y está escrito por una mujer que se llama Margaret Landon, sobre la vida real de Anna Leonomens, o sea, la protagonista. Podéis descubrir de novela histórica, de novela de literatura rusa, un Guerra y Paz de Tolstoy o Crimen y Castigo de Dostoyevsky. O sea, estamos viendo novelas muy potentes, muy duras, algunas son densas, evidentemente, pero que reflejan sociedades en las que se vivía, en las que hechos históricos que marcaban, definían los personajes, sus acciones, en las que se jugaban muchos conflictos y muchos intereses.
Podemos meternos en romántica, que sé que Sara jamás metería en novela histórica romántica, pero una dama Depende, ¿eh? Una dama de las camelias de Alejandro Dumas hijo. Una Jane Eyre, no me toques a Jane Eyre, ¿eh? Adoro Jane Eyre. Me encanta Jane Eyre, es una novela que todos los años en Navidades leo. De Charlotte Bronte, las Cumbres borrascosas de su hermana, por ejemplo, que es un poco menor de calidad. Orgullo, prejuicio y sentido y sensibilidad. Esa Jane Austen que marca, que señala cómo vivían en aquella época, que su intención, ojo, no era esa. Realmente cuando ella lo escribió la intención era hacer una crítica un poco a la sociedad, y ahora lo entendemos casi como novela histórica, ¿no? Porque nos muestra, nos define. Es muy difícil esa línea. Pero ahí está la frontera entre una novela que lo que busca es criticar su tiempo, o sobre todo, más incluso que criticarla, hacer una estampa de su tiempo, porque ahí sí. Jane Austen, por ejemplo, era tan, se ceñía tanto a la hora de recrear una escena de su tiempo, a la hora de presentar a sus lectores una escena cotidiana, que, por ejemplo, una cosa que a mí me resulta muy curiosa es que jamás escribe una escena en la que solo haya hombres y no haya ninguna mujer presente. Sí. ¿Por qué? Pues porque ella jamás ella no puede saber cómo es una conversación solo entre hombres, porque cuando ella está en la sala siempre hay una mujer, así que se ciñe hasta ese punto. Pero en sus novelas, no hay una búsqueda de la conciencia histórica, del momento histórico, una reflexión sobre el de dónde... ¿Qué es lo que tú echas de menos? Ahí hay una mirada fantástica, por otra parte, porque yo adoro Jane Austen, a la sociedad de su momento, y una mirada al... Bueno, hay cosas que estamos haciendo mal, hay cosas que estamos haciendo bien, vamos a revisarlo todo. Ay, bueno... Chicas, me vais a perdonar, pero os tengo que dejar, aunque ahora me habéis sacado Jane Austen, se ha puesto súper interesante la conversación. Ya. El deber me llama. Lo siento, porque además has entrado un poquito más tarde, ha estado imposible que pudiéramos llegar antes al centro. Te agradezco. No te preocupes, pronto a ver si todo sale bien, estaremos en directo allí en el estudio. Hombre, claro, cuando tú quieras, solo nos tenéis que avisar. Eso sí, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Verónica. Un abrazo muy, muy grande. A vosotros, muchas gracias. Hasta luego, Vero. Hasta luego. Solo apunto un par de novelas más. La edad de la inocencia de Edith Wharton. Realmente ella ponía de manifiesto pues la sociedad neoyorquina, una presentación de una chica, un compromiso. Es un libro muy muy bueno, que vemos, por ejemplo, pues eso, cómo se pone de relieve cuáles serán los intereses, esa sociedad tan superficial. Muchas veces es el carácter, cómo se vivía antes, lo que descubrimos, ¿no? Y quizás lo que más nos engancha. Podemos ver, me habéis hecho un guiño precioso. Yo me tiraría a lo que el viento se llevó, por ejemplo, de la guerra de secesión. Lo sé. Nosotros te hemos traído aquí esta Never Home, que se ha subtitulado en España como Ella era más fuerte, y ha sido publicada por Blackie Books en una edición que es una delicia. El libro da gusto tenerlo en las manos, y dije, bueno, voy a meter algo de guerra de secesión, voy a meter algo de la historia norteamericana, que yo sé que a Maribel le gusta. Y este libro es recomendable para cualquiera, una maravilla. Pues yo os voy a recomendar otro, os lo agradezco mucho, mucho, porque además no te creas que es tan conocido, ¿eh? No, pero tiene muy buenas reseñas. Pues me la apunto. Yo voy a recomendar uno que fue el que cayó en mis manos mucho antes que Lo que el viento se llevó, que fue Mientras la ciudad duerme. Es anterior a la guerra de secesión y sobre todo habla de cómo vivía la esclavitud, sobre todo en la zona de Nueva Orleans. Es brutal, es muy duro, pero es muy, muy bueno. Y sé que me quieres hablar tú de un libro en concreto. Sí, bueno, decir, porque venimos ya haciéndolo, como ya se ha convertido casi en una tradición del ranking que hacemos en Tartarus, que nuestro número 10 sea alguna publicación reciente. Y hemos metido ese Impresor de Venecia de Javier Azpeitia. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para volver a recomendarlo, no solo desde el ranking, sino yo de viva voz,
porque es un canto al libro. Es una novela fantástica para todos los que somos amantes de la literatura y del libro objeto, de ese cuidado que hay que ponerle. Se nota que quien lo escribe no solo es escritor, sino que también es editor. Javi Azpeitia, a quien tengo el grandísimo honor de tener por profesor en el máster de edición. Esto no es peloteo ni nada, que ni siquiera le he dicho que escuche el programa, pero es un gran libro que yo disfruté mucho y se lo recomiendo también a todos los oyentes. Y para autores españoles, un posterguillo, por ejemplo, El Circo Romano, lo han comentado ellos, El Castillo, La Ciudad, de Luis Zueco. Tenemos a Blas Malo, que ha publicado recientemente Lope. Su Lope, muy interesante también. Muy Carolina interesante. Molina, sin duda, que aunque ya la hemos recomendado, lo vuelvo a decir porque es una pluma que describe la Granada romántica del siglo XIX de una forma fantástica. Mario Villén, hay muchos autores muy, muy buenos que están dando mucha caña. Entonces, hay que descubrirlos. No solo los que llegan al final, como por ejemplo pues Martín Ojo de Plata, de Matilda Sensi, que es un libro prodigioso, muy muy bueno. También hay que apostar por todos. Tenemos que descubrir, tenemos que apostar por la literatura española. Y yo creo que poco más. Hemos hecho una compilación al final. Hemos sido Tremenda. buenas, Hemos sido buenas. Mucho. Pues os dejamos con un poquito de música. Y ahora continuamos. Llegamos al final de este apasionante programa. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Os emplazamos la semana que viene con autores y libros. ¿Quiénes serán? Os la anunciaremos por Facebook. Mientras tanto, disfrutar, leed y escribir. Despertar a Serezade. Por último, dejadme que me despida de vosotros con una cita de Sinué el egipcio. Soy un hombre y como tal he vivido en todos los que han existido antes que yo y viviré en todos los que existan después de mí. Viviré en las risas Y las lágrimas de los hombres, en sus pesares y temores, en su bondad y en su maldad. en su debilidad y en su fuerza. Amigos, vivid. Buen fin de semana. Hasta luego.